Es un gusto para mí estar con ustedes, me siento totalmente en familia, ustedes son docentes como yo, y bueno, vamos a intentar entonces dar otra pincelada más a estas actividades, a estas jornadas que me han contado que han sido muy fructíferas y espero de alguna manera engancharme bien a lo que venían trabajando, cosa que es difícil. Mi idea era quedarme con ustedes los 2 días y disfrutar con ustedes los 2 días, pero bueno, tuve otros trabajos, ayer estuve en 33, y hoy de mañana también tuve trabajo y no pude compartir eso con ustedes que me hubiera gustado realmente. Hoy vamos a ver un aspecto, como decía Mariela, del aprendizaje que no siempre se tiene en cuenta, que es la parte de motivación. La parte de motivación se habla mucho, ¿verdad? Hablamos de que los chicos no están motivados, pero de hecho en la formación docente no tenemos una formación sólida sobre este aspecto. Y en consecuencia, muchas veces sin querer, ¿verdad?, hacemos o decimos algunas cosas que pueden ir en contra de lo que nosotros queremos hacer. La motivación tiene 2 aspectos. Tiene un aspecto biológico y un aspecto cultural, social. Quisiera trabajar los 2 aspectos. Primero vamos a empezar por la parte de la biología, como soy profesora de biología, esa inclinación natural la tengo. Bueno, acá está un poquito representado lo que les acabo de decir, que tiene un componente biológico y un componente cultural. Ustedes estuvieron hablando mucho de la confianza, ¿verdad? Estuvieron desarrollando estrategias de confianza y uno de los elementos más importantes en la motivación es la autoconfianza. Bueno, ¿cómo se descubrió toda la parte biológica de la motivación? Fue sin querer, como en la mayoría de los casos, a través de un accidente, ¿verdad?, que lo sufrió en este caso Phineas Gage. Tenemos un videíto. Bueno, acá tenemos el cráneo de Phineas con el orificio, ¿verdad?, y la barra expuesta, ¿verdad?, en el museo. Bueno, el asunto fue que a raíz de este accidente se empezó a estudiar las localizaciones de la motivación. Empezaron a estudiar qué áreas dentro del cerebro, ¿verdad?, de Phineas estaban afectadas. Y se empezaron a dar cuenta que las áreas afectadas estaban íntimamente relacionadas con este neurotransmisor, con la dopamina. Eran todas áreas del cerebro que producían un neurotransmisor que se llama dopamina. Acá vamos a ver las áreas cerebrales vinculadas con la dopamina. Y justamente estas áreas cerebrales están vinculadas también con algunas enfermedades como Parkinson, como la parte de repente problemas de motivación. Y entonces a raíz de eso se empezaron a estudiar todos los sistemas vinculados con la secreción de la dopamina. No todos están vinculados a la motivación, pero gran parte de ellos sí. Toda esa zona celeste es la de la producción de la dopamina y fue lo que destruyó la barra que atravesó el cerebro de Phineas. Por otro lado, más recientemente, en los últimos años, hubo un nuevo descubrimiento. A raíz de eso se pensó que la dopamina estaba vinculada con el placer y el dolor. Pero los últimos descubrimientos en neurociencia dicen que la dopamina está directamente vinculada a la motivación.
no al placer, ¿verdad? A la motivación. Y mayor secreción de dopamina induce a mayor motivación, y escasas producciones de dopamina producen, vamos a decir, bajas en la motivación. Ahora vamos a ver entonces el componente cultural, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿el alumno motivado nace o se hace? Un poco, sí, un poco nace, porque ya tenemos toda la parte de la dopamina, que eso... Ahí está. Pero, o sea, hay una parte orgánica, hay un neurotransmisor, tengo así como un ruidito. Hay un neurotransmisor, ¿verdad?, que su cantidad está determinando en parte la motivación. Pero hay también un componente cultural que va a estar incidiendo. Y ahí tenemos gran incidencia los docentes. Bueno, para un poco podemos discutir si la motivación es una competencia del docente o una competencia del alumno, ¿verdad? Ausubel nos dice que la motivación es lo suficientemente importante en el aprendizaje escolar como para necesitar nuestra más seria consideración si verdaderamente deseamos mejorar el aprendizaje. Sí o sí, para el aprendizaje necesitamos la motivación del estudiante. Bueno, ¿qué es motivación? Vamos a empezar hablando un poco de eso. Etimológicamente viene de motivus, ¿verdad?, que significa movimiento, y justamente el sufijo ción es un movimiento hacia, una movilización en acción, ¿verdad? El diccionario nos dice que es la fuerza que impulsa y conduce a una persona a realizar una acción en una determinada situación. Huertas es un científico, ¿verdad?, un educador y científico que profundizó mucho, ¿verdad?, en la parte de motivación. Voy a leer esto porque son palabras de él, si no voy a pecar de decir cosas que él no dijo. Es cierto que a menudo los estudiantes manifiestan poco interés por aprender algunos contenidos que se proponen en la enseñanza, pero esto no es debido a una falta de motivación inicial, sino a una mala práctica educativa. O sea, el niño nace motivado. Vamos a salirnos un poco de la teoría y vamos a la práctica, a nuestra casa, a los niños que tenemos alrededor. El niño chiquito, ¿verdad?, es motivado, ¿verdad? Él se engancha en mucha cosa, ¿verdad? Y después, a medida que va creciendo, como que esa motivación va desapareciendo. Entonces, Huertas dice que se debe en parte al periodo, a toda la parte de institucionalización del niño y al tipo de educación que llevamos a cabo. Sin embargo, esta falta de motivación es aprendida y no es consustancial a la naturaleza humana. Nosotros nacemos motivados. Perdonen que les doy la espalda, pero si no, no puedo ver. Nosotros nacemos motivados y luego esa motivación se va perdiendo de a poquito. Cuando nosotros nacemos, no tenemos lo que se llama una motivación, sino lo que tenemos son protomotivos, ¿verdad? Por ejemplo, la curiosidad en el niño chico es un protomotivo que si se desarrolla, ¿verdad?, más grande, puede de repente llevar por ejemplo, a investigar, a explorar, ¿verdad? Pero hay que desarrollarlo. El dibujo que está allí, la fotografía, es que los protomotivos, ¿verdad?, son como un poco el cimiento, el andamiaje, ¿verdad?, que tiene que desarrollarse para convertirse luego en una motivación genuina. Moneo dice, podría decirse que el querer aprender es algo predeterminado, tremendamente adaptativo, o sea, viene con el hombre, es parte de su adaptación y de su éxito evolutivo, ¿verdad? Varía a lo largo de nuestra vida, lógicamente en función de las experiencias que tengamos en ello.
O sea que más motivación, menos motivación, depende un poco de la vida que hayamos tenido. En los contextos educativos deberían proporcionarse experiencias y enseñarse de tal forma que la tendencia motivacional por aprender se potencie y no se inhiba. Algo pasa que durante el periodo de escolarización se inhibe. Y si vamos desde la escuela al liceo, en el liceo se inhibe más, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué y cómo se inhibe el desarrollo motivacional? Bueno, que nacemos motivados, eso es cierto. Que de protomotivos hay que llevar, hay que desarrollar, hay que escolarizar de tal manera que de los protomotivos se llegue a los motivos. El proceso motivacional puede desarrollarse o inhibirse. Y bueno, varían las metas, porque a lo largo de la vida nuestras metas cambian, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que las metas son parte del proceso de motivación y esas metas van cambiando a lo largo de la vida. Por más que sea una misma persona, esas metas van cambiando. Y pueden cambiar también su orientación, que sea intrínseca o extrínseca, y ahí está el problema. ¿Por qué se inhibe ese proceso motivacional? Porque durante los años de escolarización, nosotros de alguna manera estamos dando, entre comillas, contenidos a los estudiantes que muchas veces ellos no los piden. Ustedes me dirán, muy raro que pidan justo lo que nosotros queremos enseñar, pero si nosotros, por ejemplo, proponemos situaciones, problemas, preguntas, en que ellos necesiten trabajar con esos contenidos, ¿verdad? Sería la manera espontánea de que utilicen esos contenidos y que los necesiten. ¿Para qué necesitan esos contenidos en la vida real? ¿Para qué necesitan los contenidos en su vida diaria? Los contenidos que damos no están acordes, más bien están desarraigados de sus intereses, son conocimientos en su mayoría declarativos, enciclopédicos. La motivación por el niño es mucho por hacer cosas y nosotros eso lo separamos un poco y nos vamos más bien hacia la parte más bien declarativa. El conocimiento no se aplica ni se emplea en clase. Esto es en general, ¿verdad? No es en particular, puede ser que en algunos casos sí. El conocimiento no se aplica en situaciones reales. Ahora hay toda una corriente del aprendizaje, que es el aprendizaje auténtico, en donde se propone que al chico se le planteen situaciones reales, situaciones para resolver de la vida real. Entonces, si pasa todo eso, ¿de dónde sacan la energía, de dónde sacan la motivación? Los chicos, porque realmente hay chicos que van para adelante, hay chicos que salvan el año, hay chicos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacan esa motivación? Y bueno, como las ganas no vienen, vamos a decir, de adentro por el aprendizaje en sí, la motivación viene un poco de afuera. Viene, ¿verdad? El chico trata de aprender, ¿verdad? Para sacar una nota, para tener una aprobación, para estar socialmente contenido, ¿verdad? Y eso es lo que juega en contra de la motivación, de alguna manera, intrínseca. Entonces, los patrones motivacionales son los que hay que cambiar. Hay que hacer una transferencia, ¿verdad?, del patrón motivacional extrínseco al patrón motivacional intrínseco. Y eso no es fácil, porque entonces tenemos que pensar siempre nuestra enseñanza, ¿verdad?, desde la motivación del propio niño. Para poder motivar tenemos que conocer cuáles son los componentes de la motivación. Uno de los componentes de la motivación son las metas. Todo esto, si lo quieren, yo les puedo recomendar Huertas,
habla muy lindo de la motivación, pueden aprender mucho con él. Paintrich hace muchas investigaciones sobre motivación. Y después tenemos a Marina Míguez, que es una investigadora uruguaya de la Facultad de Ingeniería. Ella es química de formación, que también hace mucha investigación sobre motivación. Las metas responden a la pregunta de qué me propongo lograr o alcanzar. Dice, es la representación mental del objetivo. El propósito que el individuo se propone alcanzar y hacia dónde está dirigida la acción. Por eso lo de la zanahoria, ¿verdad? Es qué es lo que a mí lo que yo quiero alcanzar. Bueno, ¿qué podemos hacer los docentes? Porque no es lo que hay, sino lo que podemos hacer nosotros. ¿Cómo podemos alimentar las metas, verdad? Para que de alguna manera sean más motivadoras, ¿verdad? Que sean necesarias. Tenemos que buscar de que el conocimiento sea necesario. Si nosotros planteamos situaciones problemáticas, si nosotros planteamos realmente las preguntas que dieron lugar a nuestra asignatura, por ejemplo, en cada una de las asignaturas, hay preguntas que son propias de la biología, que es la que mueve a los investigadores a investigar la biología. Hay preguntas que son las que fundacionales de la geografía, así de la historia y de todas las asignaturas. Si nosotros vamos al conocimiento epistemológico de cada una de las asignaturas, vamos a encontrar aquellas preguntas que motivaron, aquellos problemas que motivaron a los investigadores a trabajar en determinada ciencia, ¿verdad? Entonces vamos a proponer, no les digo las mismas, pero de repente una versión para principiantes, como dice Perkins, para poder hacer necesario el conocimiento, que necesiten el conocimiento para poder resolver esas preguntas, esos problemas, que sean realistas, ¿verdad? Muchas veces proponemos situaciones alejadas de la realidad, que no tienen conexión con la vida del estudiante, conocidas y comprendidas por los estudiantes. En esto de comprendidas, ¿verdad?, entra toda la parte de comprensión, que muchas veces en el lenguaje o en la comunicación falla un poco esa comprensión. Ajustadas al nivel de los estudiantes, o sea, que nosotros nos propongamos algo de repente muy retador, muy desafiante y que los estudiantes no lleguen a alcanzarla, o por el contrario, que propongamos cosas, ¿verdad?, muy fáciles y para los chicos no les resulte interesante. Novedosas y elegidas. Otro componente del proceso motivacional es el motivo. El dibujo de la locomotora es porque es, ¿verdad?, el motor que nos hace llegar hacia la meta. ¿Por qué deseamos alcanzar la meta? ¿Qué sentido o interés tiene la meta? Entonces, el motivo es justamente eso, el deseo de alcanzar la meta y por lo tanto da fuerza a la acción. El motivo depende de dos cosas, del sentimiento de autoeficacia, que es esa autoconfianza en sí mismo, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con lo que trabajaron hoy de mañana, y depende también del valor que le atribuya el estudiante a la meta. Y entonces, pensando justamente en ese motor, hay dos motores o dos patrones motivacionales posibles. Tenemos esa motivación por el aprendizaje natural, que es lo que nosotros llamamos la motivación intrínseca, que viene de adentro, ese placer, ¿verdad?, que nosotros sentimos al aprender, al aumentar la inteligencia, porque también hay un paradigma de esa inteligencia que es inmóvil, pero ahora se sabe que no, que la inteligencia crece, que la inteligencia, ¿verdad?, se puede aumentar, se puede desarrollar. Ese disfrute por el aprendizaje, que no se preocupen por los errores, ¿verdad?, que no sean sancionados los errores, por lo menos en el periodo formativo,
Después sí, de repente tenemos una instancia de acreditación, sí son importantes los errores, pero en el periodo formativo que los errores no sean vistos ni sancionados. Y que se acepten las incertidumbres. Eso de que, porque todo tiene, ¿verdad?, que cerrar y todo tiene que tener una respuesta hoy. Puede ser que no tenga respuesta. Hay preguntas, les pongo el caso de biología porque es lo que conozco profundamente, pero hay respuestas que todavía no se ha dado la última palabra, por ejemplo en biología, por ejemplo el origen de la vida. Entonces, todas esas incertidumbres tienen que convivir en el aula para poder motivar y que esa motivación sea de adentro, intrínseca. Luego está la motivación por la ejecución. Cuando falla esa motivación intrínseca, entonces empiezan los premios y los castigos, ¿verdad? Entonces, tenemos que la motivación no viene por el hecho de aprender, sino, por ejemplo, para tener una buena calificación, para salvar el examen, o por el lado de la evitación, por ejemplo, no irse a examen, no sacarse mala nota, ¿verdad? Pero eso todo es motivación por la ejecución, o sea, motivación extrínseca. ¿Qué tiene más fuerza? Siempre el motor que es más fuerte es el de la variante de la motivación intrínseca, ¿verdad? El patrón motivacional de adentro es el que nos da más fuerza y es el que nos hace sentir bien. El otro es a pura voluntad, ¿verdad? Es volitivo y nos saca energía, ¿verdad? Entonces el chico en cierta manera se cansa, se agota con la motivación extrínseca. Expectativas, el otro componente. ¿Qué creencias subjetivas tiene el estudiante? ¿Qué confianza tiene acerca de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer? ¿Puedo yo alcanzar la meta, se pregunta el estudiante, o no puedo? Ustedes conocen el efecto halo, ¿verdad? El profesor, si tiene muchas expectativas positivas con respecto a los estudiantes, en general los impulsa, ¿verdad?, a que rindan lo que pueden y lo que no pueden también. Como yo ahora que un sábado de tarde los estoy haciendo concentrarse, pero yo tengo altas expectativas, así que vamos arriba. ¿Cómo podemos los docentes incidir aumentando las expectativas? Bueno, acá tenemos que tener como un termómetro e ir viendo qué cosas puede hacer el estudiante y qué cosas no. Tareas desafiantes pero posibles. Huertas habla del reto abarcable, o sea, ese reto que nosotros nos sentimos desafiados, pero lo podemos hacer, sentimos que lo podemos realizar. Fraccionar, si es, por ejemplo, una tarea muy difícil, como un proyecto, fraccionarlo en etapas, eso ayuda a ir venciendo etapa por etapa y llegar a una construcción más compleja. Ajustar el nivel de dificultad a la habilidad del estudiante, ¿verdad? No todos los estudiantes tienen la misma capacidad para realizar un determinado trabajo y de repente el poner tareas diferentes para las distintas inteligencias y las distintas posibilidades es bueno también. O armar equipos en donde cada estudiante aporte lo que tiene para concretar un trabajo tipo proyecto. Consignas claras y completas. Las consignas, ¿verdad?, ayudan porque van pautando, ¿verdad?, lo que tiene que hacer el estudiante. Criterios de evaluación antes de realizar la tarea. Eso ayuda a elevar las expectativas. Tutorías con devolución formativa y sin calificación del docente. Tratar, bueno, yo te pedí esto, tú me hiciste esto otro. Vamos a mejorarlo sin la sanción, ¿verdad?, del error. Percepción de autoeficacia. Ahí nosotros tenemos muy poca incidencia porque eso depende de la biografía de cada estudiante, ¿eh? Eso depende de cómo él haya sido criado, de su familia, que
en qué forma le hayan hecho sentir esa autoconfianza. Bueno, otra cosa, otro componente de la motivación son los planes de acción. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a hacer un plan de acción. Bueno, yo tengo esta asignatura baja. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me propongo hacer para poder levantarla? ¿Qué plan de acción tengo a corto plazo? Los planes de acción son actividades que se elaboran con el objeto de recorrer un camino en etapas, ¿verdad?, para alcanzar la meta. Las acciones buscan reducir la distancia entre el estado actual y la meta. Bueno, esto ayuda mucho, ese fraccionamiento del camino ayuda mucho y hace tener metas a corto plazo que se van realizando, y eso mismo actúa de estímulo para seguir motivando y avanzando en el tema. Bueno, ¿cómo puede un docente enseñar los planes de acción? Porque todas estas estrategias que estamos hablando son competencias que tendrían que tener los docentes. Esto se tendría que enseñar, ¿verdad?, en formación docente, para poder, ¿verdad?, acompañar al estudiante a vencer, ¿verdad?, todas estas dificultades que tiene, ayudando a organizarse al estudiante. Y esto es otra cosa importante, es que lleva tiempo curricular. El ayudar a un estudiante a organizarse, el fraccionar ese tiempo y hacer esa tutoría cercana con devolución, lleva tiempo del docente, lleva tiempo curricular. Entonces, cuando uno toma un programa y ve todos los componentes que tiene de contenido, parte de esos contenidos tendrían que ser también los procedimientos que tiene que hacer el docente, por ejemplo, para motivar al estudiante, organizando el tiempo y el espacio, previendo y adelantándose a las dificultades, haciendo más devoluciones y menos valoraciones, orientaciones, ¿verdad? Todo esto ayuda, ¿verdad?, a que el estudiante empiece, una vez que aprende a hacer los planes de acción, ya lo puede aplicar a cualquier actividad, como cualquier competencia. No es lo mismo saber qué es lo que hay que hacer, que corresponde a un conocimiento más declarativo, que hacerlo, ¿verdad? Es más difícil el hacerlo siempre, que es un saber procedimental. Otra cosa que motiva son los buenos resultados. Cuando nosotros obtenemos un buen resultado en algo, nosotros nos motivamos. Resultados de éxito, por eso también el fraccionamiento en pequeñas etapas y tener éxito en pequeñas etapas estimula a que el estudiante siga. Los resultados y su atribución. Cuando un estudiante obtiene malos resultados y piensa que es porque la tarea no le gustó al docente, entonces es porque está haciendo una atribución fuera de él, ¿verdad? Las atribuciones las tiene que hacer en lo posible dentro de él. Entonces, si el profesor pone consignas claras, acerca los criterios de evaluación al estudiante, entonces de esa manera el estudiante no va a pensar de que fue porque no le gustó o que se sacó buena nota porque le gustó la tarea al docente, sino porque hice tal o cual cosa. Me pidieron esto y yo hice esto otro. Entonces así comprende por qué fue, ¿verdad?, que en ese momento no le fue bien, por qué no tuvo éxito, y está en condiciones de hacerlo otra vez y lograr el éxito. Bueno, estas dimensiones las propone ese investigador de nombre raro, ahí está, de nombre extraño, pero está muy lindo, lo traje pues está interesante. Fíjense, a ver, acá, ahí, que en este eje está la dificultad de la tarea. La dificultad de la tarea va de baja a alta, ¿verdad? Y la sensación de competencia, de sentirse competente, también va de bajo a alto. Cuando la sensación de competencia es alta, decir, sí, yo puedo con esto, ¿verdad?, y la dificultad de la tarea es baja,
Entonces, las tareas que proponemos son aburridas. El estudiante se aburre con la tarea. Ya sabe cómo hacerla y, como quien dice, las hace de taquito. Ya sé cómo hacer esto. No es interesante, no es desafiante, no significa un reto. En cambio, por otro lado, o en el otro extremo, cuando la sensación de competencia es baja, se piensa que no lo puede lograr, y la dificultad de la tarea es alta, se crea un estado de ansiedad tal en el estudiante que tampoco va a poder realizar la tarea. Es demasiado desafiante y no tiene manera de cómo resolverlo. El eje que se marcó con verde es la zona por donde irían, ¿verdad?, el reto óptimo, las mejores tareas que podemos proponer, que sean, ¿verdad?, lo más desafiantes posible, pero bajando esa ansiedad que produce la falta de competencia. Acciones y actividades que resultan motivadoras. Cuando nosotros en una tarea les hacemos a los estudiantes no temer al error y respetamos los tiempos de cada uno, en general se motivan y empiezan a trabajar. Cuando nosotros cedemos porciones de poder, porque nosotros tenemos poder en la clase, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho poder, los docentes, los directivos, todos, ¿verdad? Tenemos mucho poder porque es una relación totalmente asimétrica. Cuando cedemos porciones de poder, dejamos elegir determinados temas, dejamos elegir, por ejemplo, grupos, les permitimos que ellos también propongan criterios de evaluación. Ese ceder porciones de poder motiva. Jugar el juego completo. Esta expresión no es mía, es de Perkins. Él escribió un libro en 2013, creo. Es uno de los pensadores, investigadores que más me gusta, Perkins. Escribió un libro que se llama Jugar el juego completo, que se trata de justamente eso. Nosotros siempre damos, ¿verdad?, como pequeñas cuotitas, y los alumnos nunca tienen la oportunidad de hacer todo el trabajo completo, de empezar un trabajo, seguirlo y terminarlo, ver para qué sirve todo lo que estamos haciendo. Muchas veces ejercitamos partecitas, ¿verdad?, y no logramos ver todo el juego. Por eso son tan importantes los proyectos, porque en los proyectos ellos empiezan una idea, un proyecto, lo continúan y lo ven como cuaja en un producto. Sirven para qué fue, pueden ver para qué fue tanto esfuerzo y para qué fue tanto estudio y para qué fue tanto esmero, y ven un producto. No siempre se ve eso, ¿verdad?, en nuestras tareas. El trabajo en proyectos tiene mucha potencia en la enseñanza. Conocer a los estudiantes, ¿verdad? La mejor forma, ¿verdad?, de saber qué les interesa es conocer a los estudiantes. Proponer variedad de estrategias, porque no a todos les motiva lo mismo, ¿verdad? Tener tareas multidimensionales donde tengan distintos tipos de inteligencia, donde utilicen distintas partes del cerebro. La retroalimentación y la tutoría también es importante porque así ellos saben en qué momento están, cómo están, ellos necesitan de esa información y necesitan de nuestra tutoría, de nuestro acompañamiento. Bueno, esto que parece una masa, no es una masa. Se los voy a leer porque es interesante. Después ustedes no se me duerman, que van a ver que vale la pena. Dice así: se nos escucha con mayor agrado cuando nos recreamos en nuestro propio trabajo, porque el hilo de nuestro discurso vibra con nuestra propia alegría y fluye con más facilidad y persuasión. Cuando el docente está motivado con un tema, lo transmite. Se lo pasa al estudiante la motivación, eso se ve, ¿verdad? Seleccionar, jerarquizar y elegir contenidos. Es muy importante en la motivación esto. Hay que compendiar de forma resumida y general todas las cosas, de modo que escojamos los hechos más admirables, que se escuchan con más agrado,
De esta forma, lo que deseamos poner más de relieve resaltará más frente al papel secundario de lo demás. Y aquel que deseamos estimular con nuestra exposición no llegará cansado a la narración. Esto quiere decir que no nos quedemos envueltas y envueltas y envueltas cuando queremos decir algo, ¿verdad? Que lleguemos a lo más emotivo, que lleguemos al corazón de la cosa. Diagnosticar conocimientos previos para proponer desafíos abarcables. Si nosotros no sabemos qué sabe el estudiante, nosotros no sabemos si lo estamos desafiando o lo estamos aburriendo. También hemos de preguntar si es que ya había oído antes de estas cosas o quizás no le mueven por ser conocidas y muy corrientes. Despertar la curiosidad y la emoción. En cuanto nos demos cuenta de esto, conviene despertar su atención con algo adornado, con una sana alegría y adaptado al argumento que estamos exponiendo. O también algo realmente maravilloso y deslumbrante, algo que suscite su conmiseración y sus lágrimas, o sea, que lo emocionemos al chico. Tener en cuenta los conocimientos significativos y cotidianos. O mejor todavía, expongamos algo que le toque directamente a él, de modo que tocado por su propio interés, preste atención, pero que no le ofenda su pudor con alguna indelicadeza, sino que se vea conquistado por la familiaridad. Conocer al estudiante y la ecología conceptual, o sea, qué conceptos maneja. Si nosotros le hablamos de un mundo que no está dentro de su mapa conceptual, entonces no nos va a entender. Sin duda convendrá que te enteres por lo que él te diga acerca de sus lecturas preferidas y sobre qué otros autores ha leído con más frecuencia. Ofrecer tareas multidimensionales y atender a la diversidad. Miren qué linda esta frase, miren qué linda que es. Como a pesar de que a todos se les debe la misma caridad, no a todos se les debe ofrecer la misma medicina. O sea, no darles a todos lo mismo, porque cada uno, ¿verdad?, tiene su idea, su formación, su personalidad. O sea, todos necesitan motivación, pero no le demos a todos lo mismo. ¿Quién dijo esto? Todo esto. San Agustín en el 400 después de Cristo. Increíble, ¿no? San Agustín. Él hizo 2 libros, uno El Maestro y otro Catequizandis Ridibus, ¿verdad?, que es la catequesis para el principiante, que en realidad son cartas que le mandaba a un joven cura, ¿verdad?, para que no se le durmiera la gente en la clase de catequesis. El problema era que antes la catequesis era para adultos. Entonces, después de venir de trabajar, de todo lo que tenían que hacer durante el día, habían muy pocas sillas donde se sentaban y se dormían los que agarraban una silla y los otros estaban parados. Y había que aguantar, ¿verdad?, la catequesis. Entonces, como San Agustín era conocido por su predicación y por su facilidad de palabra, entonces el joven estudiante, el joven cura, le pidió que le diera unos consejos para poder motivar a sus asistentes. Y se dan cuenta que desde el 400 después de Cristo, ahora nosotros venimos a inventar la pólvora hablando de motivación. Hay que volver a los primeros maestros, ¿verdad? Bueno, ahí está la bibliografía que utilicé en la preparación de esto. Un poco para cambiar, así yo hablando, y ustedes allí en la sillita, les traje una lectura que está en las antípodas de esto. O sea, es totalmente opuesto, para que tengan las 2 campanas. He sacado de Moreno Castillo el panfleto antipedagógico. Entonces, ustedes en cierta forma, algunas cosas puede ser que se sientan identificados o que hayan sentido algunos de los docentes en los liceos donde ustedes están que dijeron estas cosas. Por eso está bueno escuchar las 2 campanas. Se les saca contenido a las asignaturas para trabajar en competencias. Y eso no es así porque competencias y contenidos van de la mano.
No pueden existir competencias sin contenido. Por eso uno tiene que filtrar un poco lo que dicen, las críticas, y hacer nuestra propia crítica. Una competencia es una capacidad de acción eficaz, o sea, que apunta a la eficacia, ¿verdad? Apunta a sacar lo mejor, ¿verdad?, del estudiante. Frente a una familia de situaciones, cuando nosotros trabajamos una competencia, estamos trabajando, ¿verdad?, una familia de situaciones y no otras, pero nosotros podemos resolver bien esas situaciones. Quien llega a dominarla es porque se dispone a la vez de los conocimientos, o sea, que tiene que haber conocimientos, de los conocimientos necesarios y de la capacidad de movilizarlos. Nosotros nos quejamos de que los estudiantes muchas veces no aplican lo que nosotros les enseñamos o que no transfieren lo que nosotros les enseñamos, ¿verdad? Bueno, esa transferencia apunta a esa capacidad de movilización. Nosotros enseñamos acerca de, tenemos esa acerquitis, pero no estudiamos profundamente el conocimiento y no enseñamos la forma de movilizarlos, tal cual como lo movilizamos nosotros. Con buen juicio, a su debido tiempo, porque todo esto tiene un tiempo, ¿verdad? Nosotros no podemos tener las herramientas a cualquier tiempo, ¿verdad?, sino que tienen que ser en un momento oportuno para solucionar verdaderos problemas. O sea, que ese conjunto de estrategias, de habilidades que ponemos en juego, eso, ¿verdad?, para resolver un problema, eso es una competencia. No es una habilidad, no son dos habilidades, no son un conocimiento, no son dos conocimientos, no es una estrategia, es un conjunto, una sinergia de estrategias que se ponen en juego. Para eso hay que proponer actividades que pongan en juego las competencias, para que se puedan desarrollar y que se puedan poner en práctica. Monereo, vieron que el otro era moneo, este es monereo, distingue capacidades, de habilidades, de estrategias y de competencia. ¿Qué es qué cosa? Bueno, con las capacidades nosotros nacemos, ¿verdad? Dice, está en nuestro hardware, está en nuestro ADN. Son las capacidades con las que el niño nace. Tienen poca modificación, ¿verdad?, a lo largo de la vida, y se pueden dividir en capacidades motoras, capacidades sensitivas e integradoras. Es lo que nosotros traemos cuando nacemos. Luego, si nosotros ejercitamos algunas de esas capacidades, las podemos ir desarrollando a través de una técnica y entonces aparecen las habilidades. O sea, nosotros podemos caminar, pero la habilidad de repente para correr una carrera, eso se desarrolla y es una habilidad, ¿verdad? La capacidad más la técnica, más la ejercitación, da lo que se llama las habilidades. Y se pueden modificar y no tienen techo, o sea, podemos seguir desarrollando habilidades, ¿verdad?, durante toda la vida. Las estrategias es cuando nosotros tenemos una situación, ¿verdad?, la leemos esa situación e integramos la información que tiene esa situación y entonces en consecuencia tomamos decisiones ajustadas, ¿verdad?, oportunas, para poder resolver algún problema. Las competencias son conjuntos de estrategias, son repertorios de estrategias coordinadas, integradas, articuladas, para de alguna manera responder a una demanda. Por ejemplo, podría ser, la competencia de repente realizar un póster, la competencia de hablar en público sobre determinado tema. No vamos a pedir de todos los temas, ¿verdad? Es una familia de situaciones. Si a mí me ponen a hablar ahora de economía, no puedo hablar de economía. Y
Y también las competencias hay distintos tamaños, por eso los puntitos, los circulitos que hice, ¿verdad? Porque hay competencias que son más grandes y competencias que son más sencillas. Vamos vamos a decir, de más sencillo a más complejo. Hay dos aspectos para destacar en las competencias. Las competencias superan o vamos a decir, tratan de terminar con esa contradicción entre práctica y teoría. No hay más contradicción porque está todo implícito. La teoría y la práctica es una. Se enseña y todo lo que se enseña se hace. Un saber hacer y un saber. El aspecto 2 es la existencia de un componente volitivo, o sea, la voluntad del individuo tiene que estar presente, que tiene que haber contenidos de los tres tipos, ¿verdad? Tanto los actitudinales como los procedimentales, como la parte también de conocimientos teóricos, y tienen que poder resolver una situación nueva. Los trabajos rutinarios, las acciones rutinarias no son competencias. Un experto es quien domina cierta cantidad de competencias en un área determinada. Es competente porque a la vez es capaz de reaccionar en forma automática y reflexiva, o sea, hace las cosas pero también las piensa, ¿verdad? Tiene posibilidad de dominar en forma rápida y segura ciertas situaciones. Dispone de esquemas mentales, ¿verdad?, para resolver esas situaciones. Enseguida lee, ¿verdad?, la situación y la resuelve. Bueno, y si se van con esto, yo me quedaría feliz de la vida. Competencias y contenido van de la mano. No se puede hablar uno sin el otro, ¿verdad? Eso es lo más relevante que se tendrían que llevar de este momento. Y si no tenemos docentes competentes, no podemos enseñar competencias. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, hablo esto y ya de repente con esto cierro, que es importante y de repente engloba todo. Un currículum enfocado en competencias se desarrolla por profesores que tienen que ser competentes en lo que hace. ¿Y qué es un profesor competente? Es un profesor que articula dos familias de competencias. ¿Se acuerdan que dijimos que las competencias atendían a una familia de situaciones? Tiene que ser competente en la asignatura, o sea, tiene que saber mucho, pero también tiene que ser competente en la didáctica, ¿verdad? Las competencias profesionales docentes, tiene que ser muy hábil en lo que se llama la ingeniería, ¿verdad?, didáctica. Lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen competencias depende mucho de esa articulación que haga el docente. Transmitir conocimientos, ¿verdad?, no es lo mismo que construir conocimientos. Dar clase no es lo mismo que hacer clase. Y de ahí viene, yo creo, gran parte del problema. Que la enseñanza, ¿verdad?, no produce el aprendizaje así directamente como una ecuación, sino que en la enseñanza tienen que pasar muchas cosas a nivel del estudiante para que se realice, para que se dé mágicamente ese aprendizaje. Nos hacemos esas preguntas. ¿Basta que el profesor dé conocimientos, ¿verdad?, para que el estudiante aprenda? ¿Siempre se recibe? ¿Se recibe todo lo que se da en la clase? ¿Qué proporción de estudiantes reciben? ¿Qué proporción de lo que se da se recibe por un mismo estudiante? ¿De qué factores depende esa permeabilidad? Esa es la diferencia entre dar y hacer clase. Dos preguntas que nos hacen mover mucho.
¿Alguna vez no aprendieron a pesar de que un profesor les diera clase? ¿Les pasó? ¿Alguna vez aprendieron a pesar de que ningún profesor les diera clase? Bárbaro. Entonces podemos estar de acuerdo en que la enseñanza y el aprendizaje son dos calles que se tienen que encontrar, pero no siempre se encuentran. No es espontáneo eso, no nos sale espontáneo. Hay veces que nosotros damos clase, pero por no hacer clase, entonces las dos calles no se encuentran. Me van a decir, el triángulo didáctico, ahora viene Jacqueline con el triángulo didáctico. No. Este era el triángulo didáctico que nos vendieron, pero hoy nuestro triángulo didáctico está así. ¿Está? Eso fue lo que nos vendieron y después se complicó. Y se complicó porque ahora, además de profesores, tenemos que ser expertos comunicadores. Además de profesores, tenemos que ser expertos, ¿verdad?, en la transposición didáctica. Tenemos que ser ingenieros en didáctica, tenemos que proponer situaciones, ¿verdad?, que realmente muevan y activen. ¿Por qué las actividades se llaman actividades, las que proponemos en clase, o que las que debiéramos proponer? Porque activan al estudiante. Si proponemos actividades que no activan al estudiante, el estudiante no se involucra. El trabajo del docente es activar al estudiante y el trabajo del estudiante es involucrarse. Y esto habría que dominarlo. Solamente con tomar la parte de aprendizaje ya tenemos bastante trabajo. Esto ya termino acá, ya termino con esta. Supone hacer visible el pensamiento de los estudiantes. Hay toda una corriente de Perkins y también de otros autores, también del Proyecto Cero, que ahora, en 2014, están haciendo y están trabajando, ya lo publicaron en el libro, haciendo el pensamiento visible. Nosotros tenemos que trabajar sobre el pensamiento de los estudiantes, no sobre la información que hay por todos lados, en los libros, en internet y en todo lo demás. Tenemos que trabajar en hacer visible el pensamiento. Y eso no es fácil, porque si nosotros, por ejemplo, vamos a enseñar fútbol, el fútbol se ve. Si vamos a enseñar, por ejemplo, la célula se ve. Pero si vamos a enseñar formas de pensamiento, eso no se ve. Y lo tenemos que hacer visible. Antes de Semana Santa estaba traduciendo un libro del inglés, justamente de Perkins, de toda esta corriente, y me fui de vacaciones y justo en la librería donde voy paso y estaba en español, fue como un regalo. Entonces yo dije, ¡ay, qué lindo! Bueno, fui corriendo y me lo compré. Hacer el pensamiento visible, ¿verdad?, es una de las tareas que es más importante en el aprendizaje y lo que le podemos dejar mejor a nuestros estudiantes. Muchas gracias, lo dejo con Ana, pero yo me integro también. Yo me integro. Gracias.